Marcos tenía un altar de la Santa Muerte desde los 17 años. Le rezaba cada noche, le ponía sus velas, sus flores y su mezcal, y ella siempre lo escuchó. Hasta que un día Marcos decidió que ya no la necesitaba, que había conseguido todo lo que quería y que era hora de dejarla atrás. Desmanteló el altar un domingo por la mañana, tiró todo a la basura y se fue a vivir su vida. Lo que vino después, él mismo lo describe como el peor error que cometió en su existencia. Porque la Santa Muerte no olvida. Esta es la historia de Marcos Villanueva, un hombre de Tepito, Ciudad de México, que tuvo la devoción más profunda que puedas imaginar y que la rompió de la peor manera posible. Lo que te voy a contar hoy no es una leyenda, no es un cuento para que te asustes. Es lo que Marcos vivió, lo que perdió, lo que aprendió. Y al final de este video vas a entender algo que muy pocos devotos se atreven a decir en voz alta. La Santa Muerte no es vengativa, pero tampoco es ciega. Te invito a quedarte porque esta historia cambia la manera en que ves la devoción para siempre. Marcos creció en Tepito. Y si conoces Tepito, sabes que ahí la Santa Muerte no es una figura extraña. Es parte de la vida cotidiana. Está en las esquinas, en los altares de las vecindades, en los tatuajes de los jóvenes y en las oraciones de los viejos. Su abuela fue la primera en presentársela. Marcos tenía 7 años. Recuerda que su abuela lo llevó frente a una figura pequeña, blanca, vestida con un hábito de tela morada que ella misma había cosido. Le dijo: «Mijo, esta es la niña blanca. Ella cuida a los que nadie más cuida, a los que el mundo abandona. Trátala con respeto y nunca, nunca le falles». Marcos recuerda que sintió algo en ese momento. No miedo, algo diferente. Como si esa figura lo estuviera mirando de verdad. Como si lo hubiera visto antes de que él la viera a ella. Años después, cuando su abuela murió, Marcos heredó esa figura. Y algo dentro de él decidió que iba a cuidarla como su abuela le había enseñado. Construyó su propio altar a los 17 años. Era un rincón en su cuarto. Una repisa de madera, una tela negra de fondo y la figura de su abuela en el centro. Le ponía una vela cada semana. Le cambiaba las flores cuando se marchitaban. Le ponía un vasito de mezcal los lunes. Y le hablaba, así, en voz baja, como se le habla a alguien que te escucha de verdad. En los años que siguieron, Marcos los describe como los mejores de su vida. Consiguió trabajo cuando nadie más lo contrataba. Salió de una deuda que lo tenía ahogado. Se salvó de un accidente que dejó a 3 personas en el hospital. Él nunca dudó de dónde venía esa protección. Nunca. Hasta que cumplió 32 años y conoció a Sofía.
Sofía era todo lo que Marcos nunca había tenido cerca. Educada, segura, de una familia diferente a la suya. Y tenía una opinión muy clara sobre los altares sobre la Santa Muerte, sobre todo lo que Marcos había cargado desde los 7 años. Lo que vino después fue un proceso lento, tan lento que Marcos no lo vio venir. Pero hubo un momento exacto, un domingo por la mañana, en que Marcos tomó una decisión que no debió tomar. Sofía nunca le pidió directamente que quitara el altar. No fue así. Fue más sutil que eso. Empezó con comentarios pequeños. Marcos, ¿no crees que ya eres muy grande para esas cosas? Mi familia viene el domingo. ¿Podemos guardar eso en el closet? Amor, la gente va a pensar cosas raras si ven eso. Y Marcos, que estaba tan enamorado, que quería construir algo con ella, que quería encajar en ese mundo diferente al suyo, empezó a ceder. Primero, dejó de poner las velas los lunes. Después, dejó que las flores se marchitaran sin cambiarlas. Después, cubrió el altar con una sábana cuando venían visitas. Y una mañana, sin decírselo a nadie, sin ningún ritual, sin ninguna despedida, empacó todo en una caja. La figura de su abuela, las velas, el vasito de mezcal, las flores secas, y lo tiró a la basura. Recuerda que mientras lo hacía, sentía algo en el pecho. No sabía si era alivio o culpa. Ahora sabe que no era ninguna de las dos. Era una advertencia. Esa misma noche durmió perfecto. Y la semana siguiente también. Pensó que no había pasado nada, que todo estaba bien, que quizás su abuela se había equivocado, que quizás solo eran falsas creencias de la gente. Pero pasó un mes y ahí empezaron las cosas. La Santa Muerte no se apareció en su cuarto esa noche. No hubo voces, no hubo visiones. Lo que vino fue algo mucho más difícil de ignorar. Porque cuando algo llega de golpe, puedes decir que fue coincidencia. Pero cuando llega de a poco, pieza por pieza, hasta que un día volteas y ya no queda nada. Eso es imposible de ignorar. Y eso fue exactamente lo que Marcos vivió durante los siguientes 8 meses. El primero en irse fue el trabajo. La empresa donde Marcos llevaba 6 años lo liquidó en una reestructura. Le dijeron que no era nada personal, que era el momento. Buscó trabajo durante 3 meses. Nada. No era que no hubiera opciones. Era que cada vez que algo parecía cerrarse, algo lo impedía. Una llamada que no llegaba. Un correo que se perdía. Una entrevista cancelada el mismo día. Marcos me dijo, no era mala suerte normal. Era como si hubiera una mano invisible bloqueando cada puerta. Después fue Sofía.
sin pelea grande, sin drama. Solo una tarde en que ella llegó, se sentó frente a él y le dijo que ya no sentía lo mismo, que necesitaba espacio. Lo siento, pero ya no puedo, es más, ya ni quiero. Marcos se quedó solo en ese departamento que habían rentado juntos, sin trabajo, sin ella, con una renta que no podía pagar. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino el mes siguiente. Su mamá llamó un martes por la mañana. Su tío, el hermano de su papá, había tenido un infarto. Estaba en el hospital, muy grave. Marcos fue al hospital y mientras esperaba en los pasillos, ese olor a desinfectante, esas luces blancas que no descansan nunca, algo le llegó de golpe. Recordó que su tío siempre había sido devoto de la Santa Muerte, que tenía un altar enorme en su casa, que nunca le había fallado. Y recordó lo que su abuela le dijo cuando tenía 7 años. Trátala con respeto y nunca, nunca le falles. Marcos cuenta que en ese pasillo de hospital, por primera vez desde que tiró la caja a la basura, lloró. No de miedo, de vergüenza, porque entendió que no había sido una coincidencia, que no había sido mala suerte, que había roto algo que no se puede romper sin consecuencias. Y que la pregunta ya no era ¿por qué le estaba pasando todo esto? La pregunta era si todavía había manera de regresar. Esa misma noche, saliendo del hospital, Marcos fue a un mercado que conocía en Tepito, el mismo donde su abuela compraba las velas hace 25 años. Compró una figura nueva, blanca, pequeñita, como la que había heredado. Compró velas, flores y un vasito de barro. Llegó a su departamento, armó el altar en el mismo rincón de siempre y se arrodilló. Pero no sabía qué decir. Porque pedir perdón a la Santa Muerte no es como pedir perdón a una persona. No sabes si te escucha. No sabes si ya es demasiado tarde. No sabes si hay cosas que simplemente no tienen vuelta atrás. Él dice que esa noche habló durante 2 horas, en voz baja, así arrodillado en el piso de su cuarto. No le pidió que le regresara el trabajo. No le pidió que Sofía volviera. No pidió que su tío se recuperara. Solo pidió perdón. Le dijo que había sido un cobarde, que había cambiado algo real por algo que al final no duró, que entendía que si ya no hay vuelta atrás, está bien, pero que si existía, aunque fuera una pequeña posibilidad, él estaba dispuesto a empezar de cero. Se quedó dormido en el piso esa noche, con las velas encendidas. Y hay algo que se me quedó grabado. Soñé con mi abuela. Estaba joven, como en las fotos de cuando era chica. Me miró y no dijo nada. Solo me puso la mano en la cabeza, como cuando era niño. Y yo supe que había algo todavía, que no todo estaba perdido. Las semanas que siguieron no fueron milagrosas.
No quiero que esto les parezca un cuento de hadas. Su tío tardó 2 meses en recuperarse, pero se recuperó. El trabajo llegó 3 semanas después. No en la empresa que había perdido, en algo diferente, algo mejor. Sofía no volvió. Y para Marcos está bien, que entiende ahora que esa relación le había costado demasiado, que había cambiado quién era por encajar en algo que no era para él. Pero lo que sí cambió para siempre fue su devoción. Marcos ya no reza por costumbre, ya no pone la vela porque es lunes. Ahora lo hace porque sabe lo que cuesta perder esa protección, porque vivió 8 meses sin ella y nunca quiere volver a sentir eso. Antes de terminar esta historia, hay algo que Marcos me pidió específicamente que compartiera. No es un ritual, ni siquiera es una advertencia. Es algo que aprendió en esos 8 meses que ningún libro sobre la Santa Muerte te va a enseñar. Algo que los devotos más viejos saben, pero que rara vez cuentan. Él dice que la gente malentiende a la Santa Muerte. La tratan como una máquina expendedora. Le piden, reciben, le piden, reciben. Y cuando ya tienen lo que quieren, la abandonan. O peor aún, la usan para hacer daño, para pedir cosas que lastiman a otros. Y después se preguntan por qué todo se les derrumba. Él dice que la Santa Muerte no es una figura de vergüenza, ni mucho menos sirve para venganza. No es para eso. Es la patrona de los que no tienen a nadie, de los invisibles, de los que el sistema olvidó, de los que rezan sin que nadie los escuche. Y lo único que pide a cambio es lealtad, no perfección, no riqueza, no grandes rituales ni ofrendas costosas. Solo que no la abandones cuando ya no la necesitas, porque ella nunca abandona a los suyos, ni en vida ni en muerte. Marcos tiene hoy 41 años. Su altar sigue en el mismo rincón de siempre. La figura que compró en el mercado de Tepito está vestida con una tela blanca que él mismo hizo, como lo hacía su abuela. Sigue encendiendo la vela. Le habla, le platica, como a alguien que lo escucha de verdad, porque sabe que lo hace. No sé cuántos de ustedes tienen un altar. No sé cuántos han sentido esa protección que Marcos describe. Ese calor que no se puede explicar, pero que se siente. Pero si lo han sentido, cuídenlo. Porque hay cosas en esta vida que cuando se van, no avisan. Y cuando quieres que regresen, tienes que ganártelo de nuevo. Marcos me dijo algo al despedirnos, que no he podido dejar de pensar desde entonces. La Santa Muerte me quitó todo lo que yo había puesto por encima de ella. Y cuando me quedé sin nada, fue lo único que seguía ahí. Pero déjame en comentarios, ¿tienes un altar? ¿Cómo llegaste a la devoción? Quiero leer cada historia. Esta comunidad existe para compartir lo que no se puede decir en otro lado sin que te juzguen. Ya sabes qué hacer con el botoncito rojo. Y si conoces a alguien devoto a la Santa Muerte, compártele este video, porque hay historias que necesitan ser escuchadas.
El jueves volvemos con algo que te va a quitar el sueño. Justo al caer la noche.